Bendiciones a todos mis amados hermanos, Dios me les bendiga, aleluya, esperando que la gracia de Dios, amén, mi hermana Oliva, Dios le bendiga, todos los que ya están aquí presentes, me gozo en darles una cordial bienvenida a todos, aleluya, y ya está aquí el pastor Edgar Galán, aleluya, para traernos el consejo de la palabra de Dios en esta preciosa noche, gloria a Dios, así que hoy disfrute de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones. Adelante, Pastor Edgar. ¿Cómo estamos? Amén, amén. Dios, bien, bien, gloria sea al Señor. Dios me les bendiga. La Amén. gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes, oiga. Amén, amén. Qué bendición. Gloria sea al Señor poder estar con ustedes una vez más. Bueno, pues feliz y contento con todo lo que Dios está haciendo. Gloria sea al Señor. Y cosas grandes más seguirá haciendo el Señor. Amén. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Preguntándole al Señor sobre el tema que iba a compartir esta tarde con ustedes esta noche ya. El Señor me inquieta hablar sobre los dos tipos de fe, ¿verdad? Porque estamos viviendo un momento de tensión, ¿cierto? Donde los unos piensan una cosa, los otros otra, unos dicen una cosa y otros otra y estabilizan hasta el mismo pueblo cristiano. Entonces es importante que al estudiar este tema, al analizar este tema, veamos cuál es la fe que estamos ejerciendo, si es la fe es natural o es la fe sobrenatural. Amén. Porque comenzamos todos pues con la fe natural, pero necesitamos pasar a la fe sobrenatural para que para que estemos tranquilos, ¿cierto? Porque la fe natural, ella nos hace dudar, nos hace tambalear, ¿verdad? Pero la fe de Dios, que es la fe sobrenatural, nos hace estar como dice la palabra, ¿cierto? Como el león frente a la presa, seguro, ¿cierto? Seguro. Entonces, pues yo quiero compartir esa palabra con ustedes eh, y ver esa grande diferencia, ya que veamos dos textos al comienzo, Romanos 10:17, que nos dice, ¿cierto? Que esa fe preciosa que viene por el oír, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y Hebreos 11:1, y Hebreos 11:1 que nos dice de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta fe es la fe que viene de nuestro Dios, la que nosotros debemos de afirmarnos con todo el corazón, con toda la seguridad y no dejarnos mover de esa fe, ¿verdad? Es el deseo de Dios que andemos, que militemos en esa fe. Amén. Es la voluntad de Dios. Según de Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Veámoslo. Dice, porque por fe andamos y no por vista, no es más el versículo. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, vamos a analizar estas dos clases de fe. Amén. La fe natural, que es la fe con la que nosotros mm, mm, tenemos normalmente, aun cuando las personas, uno habla con ellas, la mayoría dice, no, es que yo tengo toda la fe, ¿verdad? Pero están hablando de la fe que es nuestra, la fe que espera ver, tocar, oler, sentir, ¿cierto? Pero no es la fe de la que está hablando nuestro Dios, porque esta fe eh,
es inestable. Amén. Romanos 8:7 dice de que esta clase de fe, veamos lo que dice Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta fe lo que hace es desconectarnos de Dios, ¿cierto? Esta fe que espera que nuestra carne, o sea, que produce prácticamente nuestra carne, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ese pensamiento positivo, pero que se derrumba a medianada, ¿cierto? Depende totalmente de los sentidos. Dice, bueno, yo espero sentir, recuerdo de que cuando yo comencé a llegar a cierta iglesia cristiana, yo pensé que para que Dios hiciera algo, las personas necesitaban caer al piso, porque yo veía que los tocaban y se caían al piso. Y yo llegué a pensar de que eso era una buena manera para saber a uno que Dios lo había sanado, que lo había libertado. Pero al transcurrir el tiempo me di cuenta de que eso, en eso no funciona. O sea, así como uno piensa. Las personas caen al piso, se pueden revolcar, pueden hacer tantas cosas, pero siguen siendo las mismas personas. Los demonios siguen teniéndolos atados, las enfermedades continúan, entonces vi de que esas evidencias no son seguras. Entonces fue motivo para investigar y indagar y preguntarle al Espíritu Santo qué sucedía en ese caso, y me di cuenta de que es una fe que produce la carne prácticamente, y uno está esperando que lo tumben. Y si está esperando que lo tumben, ¿qué cree? Se va a caer apenas lo toque, ¿verdad? Está esperando sentir calor, sentir fuego, ver cosas, pero eso no garantiza que el milagro está hecho. Eso no garantiza, porque no es la fe que la Biblia está hablando. La Biblia nos está hablando es de una fe que no conoce límites, que se escapa prácticamente a la razón humana, que confía plenamente en lo que Dios dijo, de lo que Jesús dijo, a ciegas, simplemente lo cree, aunque uno esté viendo las cosas de otra manera, aunque la persona no sienta nada, ni corriente, ni frío, ni calor, ni nada, pero si se mantiene creyendo en la palabra de Dios, aparece el milagro, aparece lo que estamos necesitando. Entonces eso es lo que debemos hacer, no confiarnos de que tengo que sentir algo. Puede que sí, puede que no. Lo importante es que estemos convencidos, porque no andamos por vista, por lo que vemos o lo que sentimos, sino de la palabra que salió de la boca de nuestro Dios. Vemos a un personaje que anduvo con Jesús, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y haciendo tantas cosas, aún con la fe natural. Veamos a lo que le pasó a Tomás. Juan 20:25. El apóstol Tomás, que anduvo con Jesús, sanando a los enfermos, aún resucitando a los muertos, echando fuera demonios, vemos que tenía esa fe que estamos diciendo. Dice, le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sentido, ¿cierto? Quería tocar, quería ver, quería sentir. Entonces,
vemos de que aún con la fe natural pueden acontecer algunas cosas, no todas las cosas, algunas cosas, por la, por la autoridad que Jesús nos ha dado, pero Dios siempre nos ha querido meter en algo más allá. Como cuando dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Bienaventurados es doblemente bendecidos, ¿no? Doblemente bendecidos. Que sin ver, que sin oír, que sin palpar, que sin sentir, creyeron. Entonces, veamos esta segunda parte de la fe sobrenatural. Esta fe que me fue un poco difícil entender, porque yo relacionaba lo que Dios hacía con alguna manifestación. Y no necesariamente Dios para hacer algo necesita manifestarse. Entonces, de cierta manera. Entonces, veíamos en Hebreos 1.1 que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es estar completamente convencidos de que va a suceder lo que Dios dijo en su palabra o lo que Dios está revelando a través de su Santo Espíritu. Convencido de que sabe, de que sabe, de que sabe que eso es así, ¿verdad? Entonces, nosotros que tenemos o nacemos o creemos en esta fe superficial, natural, siempre estamos buscando una manifestación, una señal, un corrientacito, un calor, algo, algo. De hecho, en ese tiempo, a mí me gustaba de que Dios se manifestara algo, colocara alguna señal, calor, un fuego, qué sé yo, hasta que me di cuenta de que no se necesita eso. Dios es Dios, ¿cierto? Y Él hace cosas de muchas maneras, pero que el milagro, la sanidad o la liberación se activa cuando uno que cree aunque no lo sienta. Amén. Entonces la Biblia no depende de las evidencias físicas. No debemos de depender de las evidencias físicas. Debemos de depender de lo que Dios dijo, y lo que está dicho, dicho está y se cumple. Amén. Entonces, las características de esa fe poderosa, de esa fe sobrenatural. Entonces, esa fe es creer antes de ver. La fe natural se ve para creer o se siente para creer, y por eso falla mucho. Y esta, que es la de Dios, la sobrenatural, se cree para ver el milagro, para ver la sanidad. Entonces, en este tiempo que estamos, ¿cierto? Simplemente es creer, Dios ya lo dijo, póngale la firma, ¿cierto? Y vamos a hacer las acciones correspondientes que necesitamos hacer, porque como vamos a ver más adelante, toda la fe, o sea, la fe de Dios tiene acción para que se pueda manifestar. Entonces, la fe de Dios, la fe sobrenatural, no está preguntando qué siento. Voy a ver si siento algo, a ver si Dios me toca. ¿Cierto? Yo creo que muchas personas acá, y por no decir que casi todas o todas, han sentido que Dios los ha tocado, pero no han recibido lo que quieren, ¿cierto? Porque no se ha activado la fe que en realidad hace que el milagro acontezca. Entonces, esta pregunta no es, o sea, o lo que debemos hacer es, ¿qué dijo Dios? No qué estoy sintiendo, sino qué dijo Dios para creer y para perseverar.
Amén. Entonces, esa fe nos hace a no abandonar lo que creemos y supera todos los obstáculos. Amén. Entonces, esta fe necesitamos conocer cómo cultivarla, hacerla crecer, hacerla funcionar, gloria a Dios, porque necesitamos tomar esa decisión plena y completa de creer en la veracidad de la palabra, en creer que lo que Dios está diciendo es verdad, que no es mentira, que no es engaño, ¿cierto? Sino que tenemos que creer a ciegas prácticamente que lo que Dios está diciendo es verdad, sin que Dios manifieste alguna señal para hacernos creer de que es así lo que Él está diciendo. Amén. Aunque hay veces de que Dios nos da señales para ayudarnos, pero no debemos de depender totalmente de esas señales, sino de la manifestación de lo que Dios está diciendo. Entonces, la fe viene por el oír, ¿cierto? Vimos que ya venía por el oír. ¿Oír qué? La palabra que Dios habló y la que está hablando. Amén. Entonces, de esa manera, cuando ejercitamos y creemos, ¿cierto? Como hizo en cierta ocasión cierta mujer que decía, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús seré salva, y se mantuvo diciendo lo mismo hasta que lo tocó y recibió el milagro. Amén. Entonces, la fe no viene por emociones, ¿cierto? La fe no viene por sentimientos. La fe no viene por deseos. La fe no viene por palabras huecas y vacías, como nos enseña o lo que enseña la gente, o la nueva era, ¿cierto? De que de hacer declaraciones vacías, sin base a la palabra, solamente todo lo que usted crea lo recibe, pida lo que quiera y lo recibe, ¿verdad? En este caso, sí pedimos conforme a la justicia, que es conforme a la palabra, ¿verdad? Para que pueda suceder, no lo que nosotros eh, quisiéramos o queremos. Amén. Entonces, la fe, necesitamos leer la palabra, necesitamos hacerla crecer. ¿Y cómo la vamos a hacer crecer? Escuchando la palabra, ¿cierto? Estar expuestos a la palabra de Dios constantemente y darnos de cuenta que todo lo que Dios ha prometido desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo ha cumplido. No hay nada que Dios no haya cumplido. Algunas veces se tardó un poquito por causa de la incredulidad de la gente, por ejemplo, como en el caso cuando Dios le dijo a Abraham que duraría el pueblo de Israel 400 años esclavo y duró 430, ¿cierto? Cuando les dijo de que cuando los sacó de Egipto para pasarlos a la tierra prometida en 40 días y duró 40 años, pero no fue porque la gente no creyó ciegamente en lo que Dios le había dicho. Siempre murmuraron, siempre criticaron y entonces eso se detuvo. Muchas de las promesas que tenemos en la Santa Palabra o quizás palabras reveladas que Dios nos ha dado por profecía o por algún otro medio, no se han cumplido, no es porque Dios lo quiera demorar, es porque nosotros le hemos puesto obstáculos a través de la queja y la murmuración, como le pasó al pueblo de Israel, se ha tardado. Pero no es que Dios no vaya a cumplir, ni esté cumpliendo. Nosotros le ponemos el obstáculo. Entonces, necesitamos estar expuestos a la palabra para ver
la fidelidad de Dios. Entonces, segundo eh, punto que debemos tener en cuenta, eso es lo que dice Josué 1:8. Se ha hablado mucho de este versículo, ¿cierto? Y lo seguimos hablando porque es que uno ve gente muy temerosa que no sabe qué hacer. Y este es el consejo para cada uno. Dice Josué 1:8 de que se meditamos en la palabra, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos a leer el versículo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de la ley no se debe apartar ni de la boca ni del corazón. Debe de masticarlo, hacer como decía un pastor, como el ganado, las vacas, las ovejas, ¿cierto? Comen, después se echan y descansadamente comienzan a rumiar de nuevo. Sacan, rumean y vuelven. Es lo que la palabra nos está enseñando. Meditar, masticar, ¿cierto? Analizar, entrar en ello, preguntar al Espíritu Santo, hablar con Él. Y de esa manera, nuestra fe, la fe de Dios, se comienza a fortalecer. La fe es como un músculo que a medida de que se ejercita, crece y crece y crece. Y cada vez podemos hacer cosas mayores sin... Bueno, le voy a contar algo. Recuerdo de que hace tiempo, cuando estaba el COVID, que tocaba administrar muchas personas, había veces uno estaba agotado que no quería ni ver el celular, porque estaba muy agotado en muchas administraciones. Y recuerdo un día que estaba yo tan agotado que no quería nada, pero me tocaba contestarle a la señora porque era un problema bastante grave. Y yo simplemente dije unas palabras sencillas, como desconectado. Mi mente no estaba conectada en lo que yo estaba diciendo, porque no quería prácticamente casi nada. Y cuando me dice ella, uy, este es mucho fuego, la señora está en Bogotá, que es frío, dijo, estoy que sudo a chorros. Ah, señor, yo ni concentrado estaba demasiado cansado, ¿verdad? Pero, pero la palabra, ¿cierto? Que es la que hace las cosas. La palabra que está establecida por Dios estaba haciendo la obra. No necesitaba mi mente, no necesitaba mis emociones, ni mi fuerza, ni mi capacidad para, ni hablar fuerte, porque estaba bastante cansado, pero Dios estaba haciendo la obra. Entonces ahí me enseña el Señor de que no soy yo, que es la palabra que salió de la boca de Él, la que tiene el poder. Esa palabra es la que va cargada de esa fe, la fe que crea cosas, la fe que obra, porque la fe es sobrenatural, no es natural. Yo no lo estaba sintiendo, lo que estaba sintiendo era un cansancio que quería irme a acostar, pero Dios estaba haciendo la obra. Entonces, se lo digo para más o menos al que está comenzando, entienda más o menos lo poderoso que es cuando uno cree en lo que la palabra está diciendo. Ella trabaja solita, ¿cierto? Entonces, de hecho, en cierta ocasión un demonio se me enfrenta, que se denominó como Jezabel, y me dijo, pero concéntrese para que me puedas echar. Yo le dije, no, es que yo no soy el que lo va a echar, el que lo va a echar es el Espíritu Santo. Y se tuvo que ir, ¿verdad? Entonces,
¿qué dijo? O sea, ¿qué dijo Isabel? O sea, que lo había descubierto. O sea, el demonio estaba pensando que, o no estaba pensando, sino que estaba intentando de que yo usara mis capacidades, cuando en realidad lo que hace es la palabra de Dios, no nosotros. Entonces, cuando yo le di a entender que no era mi concentración, que no era mi deseo, ni mi fuerza, ni el volumen de la voz, sino que era el Espíritu Santo que tuvo que hacer, irse. Porque no, no, yo no soy el que lo va a echar, el que lo va a echar es el Espíritu Santo, yo no necesito concentrarme, ¿cierto? Porque normalmente uno piensa que uno tiene que tener mucha concentración para poder echar fuera a un demonio. No, Dios no necesita la concentración de nosotros, porque no son poderes mentales, ni poderes de la mente subconsciente. Bueno, entonces, Jesús nos enseñó que la fe verdadera tiene una voz, ¿cierto? Ella tiene una voz, aunque la duda también tiene su propia voz. Ella también habla. El temor también habla. La incredulidad también habla, ¿cierto? Por eso debemos de examinar nuestras palabras. ¿Qué estamos declarando? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, lo que estemos declarando es lo que estamos creyendo. Lo que estamos creyendo es lo que se está manifestando. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos confesando cada día? ¿Qué es lo que usted está confesando cada día? Miedo, derrota. ¿Qué está confesando? Que Satanás va a seguir dominando los países cuando ya está destronado. Va a seguir dominando nuestras familias cuando ya están destronadas. Porque la promesa dice, la palabra de Dios dice que si nosotros creemos en Jesús, somos salvos nosotros y nuestra casa. ¿Estamos creyendo eso? ¿O estamos creyendo es que ese es un drogadicto? Ese no lo cambia nadie. Es que ese es esto, ese es mentiroso, eso no, no sé cómo le toca hacer Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice es que si nosotros creemos, nuestras familias también creen, también son salvas. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo a lo que la palabra dice, ella comienza a hacer el efecto, pero hay que confesarlo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos declarando lo que está escrito en la palabra o estamos declarando lo que está escrito en nuestro corazón de temor, de miedo? ¿Qué es lo que estamos confesando? Eso tenemos que hacernos esa pregunta y analizarnos y escucharnos, porque le toca a uno. A mí me ha tocado ponerme a escucharme yo mismo, ¿cierto? Cuando uno habla y después dice, bueno, ¿yo qué fue lo que dije? Ah, dije palabras de fe o dije fue palabras de duda o hice una mezcla. Hermana, yo le ministré a usted liberación, ya se fue el demonio, pero hay que seguir ministrando. ¿Qué está diciendo ahí? Que no se fue. Que sí se fue, pero hay que seguir ministrando. Entonces, es duda. Si se fue, ¿cierto? Y la persona tiene que creer que se fue, pero si piensa que no se fue, pues ¿qué pasa? No se fue porque él volvió. La duda, la incredulidad y la declaración atrajo el mal de vuelta. Entonces, necesitamos creer y inyectar la fe, inyectar esa semilla, sembrar esa semilla, porque la fe que viene por el oír la palabra de Dios hay que sembrarla. No es necesario decirle a la gente que tenga fe, porque si la persona no tiene fe, ¿qué hay que hacer? Pues sembrársela, sencillo, ¿no? Sembrársela. No, si no pasa nada, no hay que decirle es que el problema es que usted no tiene fe. No, el problema es que usted no le sembró la semilla de fe, por eso no está viendo resultados. Entonces necesitamos que el que no tiene fe hay que sembrarla.
pero no podemos decirle de que el demonio se fue, pero que hay que seguirlo echando fuera, porque estamos sembrando dudas, ¿verdad? ¿Qué es después, por ejemplo, de una administración? ¿Qué es lo que toca decirle? Cuide esa liberación. Esto es lo que debe de hacer, ¿cierto? Pero no hacer énfasis de que tiene que seguir un protocolo de administraciones durante tanto tiempo, porque entonces está sembrando dudas. Entonces, la fe. Dice en Santiago 2:17 que la fe debe de tener una acción. Amén. La fe debe de tener una acción. No solamente es creerla, no solamente es hablarla, sino que ella debe de tener una acción. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe tiene obras. La fe lo hace obrar a uno, lo hace accionar. Entonces, necesitamos oír la palabra, necesitamos creerla y necesitamos accionarla. ¿Qué tal si dijéramos ahorita, por ejemplo, en todas estas cosas que están habiendo acá en Colombia, ¿cierto? No, Dios va a montar un buen presidente. Yo lo creo, pero no va a votar. ¿Qué pasa? Pues nada, nada porque no tiene acción. Decía un pastor, decía un pastor que toda persona que se pone a orar, que se pone a ayunar, que se pone a hacer tantas cosas, pero no acciona en lo que está pidiendo, perdió el tiempo. ¿Qué tal si hacemos 7 días de ayuno y oración para la salvación de las almas? Pero a nadie le hablamos de la salvación, no evangelizamos, pues no hacemos nada, perdimos los ayunos. Decía él, y es verdad, necesitamos accionar. Entonces, la fe siempre produce una acción. Y si no, veamos los grandes hombres de Dios en la Biblia. Noé, que construyó un arca y se salvó él y su familia. ¿Por qué se salvó? Porque construyó un arca, ¿cierto? Él no supo que venía el diluvio, pero le dijo, no, yo no hago eso porque me gasto muchos años, mucho trabajo, mucho tiempo. No, él le puso manos a la obra y construyó el arca en la cual se salvó él y su familia y muchos animales. Amén. Entonces, vemos también a Abraham. Abraham creyó lo que Dios le dijo y salió de la tierra de sus padres, a donde Dios le estaba indicando que fuera. Vemos de que él hizo una acción. Si no hubiera salido de allá, ni el evangelio nosotros lo tuviéramos todavía, ¿cierto? Porque él no salió. Entonces necesitamos salir. Si estamos orando por Colombia para un cambio, pues salgamos a accionar en lo que nosotros estemos creyendo. No nos estemos solamente orando y ayunando y no accionando. Si queremos ver la salvación, si queremos ver que muchas personas conozcan a Cristo, pues ayunemos, oremos, leamos la palabra y accionemos. Sencillo. Entonces la fe tiene acciones, porque la fe sin obras está completamente inhabilitada. No basta con leer la palabra, no basta con creerla, no basta con declararla, hay que accionar. ¿O qué le fuera pasado si la mujer con flujo de sangre solamente hubiese escuchado los milagros que Jesús estaba haciendo, todo lo que Jesús estaba haciendo y de pronto pensó, dijo, el día que Jesús pase por acá por mi ciudad, yo seré sana? O por mi vereda, corregimiento, qué sé yo, a donde ella hubiese vivido, hasta que yo sé que cuando Jesús pase por acá, me va a sanar. Pues no se hubiera sanado. Ella salió a buscar, salió a encontrarlo
y hacer la acción correspondiente que eso demanda. Entonces necesitamos accionar, porque todos en la Biblia creyeron y actuaron. Nosotros, si no oramos por los enfermos, no se van a sanar. Si no echamos fuera a los demonios, no se van a ir. ¿Cierto? No por misericordia solamente. Hay que accionar para que se lleve a cabo. Entonces, veamos un poco sobre los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe, que es, número uno, puede ser la duda, ¿cierto? Veamos lo que dice Santiago 1:6. ¿Qué pasa con esta situación? Santiago 1:6 nos dice la palabra. Santiago 1:6. Santiago 1:6. Hágame el favor y me lo coloca. Y vamos a ver estos enemigos de la fe. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No tenemos por qué dudar, Dios nunca ha quedado mal, o sí ha quedado mal, o ha fallado, o nos ha dicho alguna mentira así sea chiquita, pequeñita, diminuta. No, no piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la fe es creer ciegamente que lo que Dios está diciendo es verdad, así los síntomas estén diciendo lo contrario, así las circunstancias estén diciendo lo contrario, así las encuestas estén diciendo lo contrario, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos desechar esa duda. Necesitamos desechar el miedo, el temor, porque el temor paraliza. El temor lo deja inactivo, inoperante. El temor es uno de los enemigos muy grandes. Muchas personas con muchas carreras muy buenas, pero el temor no los ha dejado de emprender en lo que estudiaron, en lo que se capacitaron, ¿cierto? Entonces, paraliza y tranca por todos los lados. Entonces, la incredulidad rechaza la verdad de Dios. Otra son las palabras negativas, ¿cierto? Lo que nuestro corazón tiene. Yo creo que Proverbios 8, 18, 21, que la mayoría ya se lo saben de memoria. Amén. Y el que no lo sepa, pues se lo debe de aprender, porque nos está diciendo algo muy importante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué está hablando? Derrota, queja, murmuración, críticas, chismes y cosas. Eso mata los sueños, mata los propósitos. Entonces necesitamos crear con nuestra palabra lo que Dios nos dijo que podíamos crear. Acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios, como nuestro Padre, ¿cómo creó las cosas? Por la palabra. ¿Cómo la crean los hijos? Lo mismo con la palabra. Entonces, la palabra tiene la capacidad de crear o de destruir. ¿Amén? Entonces, ¿qué será lo que estamos diciendo, hablando? ¿Estamos viviendo conforme a lo que vemos o conforme a lo que Dios dijo?
estaremos dependiendo de lo que Dios dijo o de lo que nuestros análisis están diciendo, lo que nuestro conocimiento o nuestra manera de pensar nos están dictando. ¿Será que estamos alimentando la fe correctamente o estamos alimentando la fe con las noticias? Y ahora que las noticias están tan, o sea, de una manera que no se puede confiar porque la inteligencia artificial hace como si se estuviera diciendo la verdad y hacen hablar hasta una fotografía con la misma voz. ¿Será que nos estamos alimentando de eso? ¿O nos estamos alimentando de lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de sus profetas? Y de lo que está determinado en su santa ley, en el libro de instrucciones. Entonces, ¿qué será lo que estamos escuchando? ¿Lo que nosotros creemos o lo que Dios está diciendo? Necesitamos alinearnos a la palabra de Dios. Necesitamos creerle a Dios y a su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo, uno de los nombres que él tiene, como de los 21 que yo he estudiado, o 23 nombres del Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Ese es un nombre, el Espíritu de verdad. Y si es de verdad, no dice mentiras. Y si ese espíritu le dijo una mentira un día, entonces no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error. Que habló como si fuera el Espíritu Santo, pero no era el Espíritu Santo. Porque él no dice mentiras. Se llama el Espíritu de la verdad. Entonces, ¿qué? Vamos a concluir este tema. Abraham fue llamado padre de la fe, ¿sabe por qué? Porque escuchó a Dios, porque le creyó a Dios, porque actuó en base a esa palabra. Usted también puede ser llamado padre de la fe cuando enseña, ¿cierto? Cuando da ejemplo y hace que otros se inspiren en ti, ¿verdad? En creer lo que Dios dijo. Amén. Entonces, cuando las circunstancias, cuando los problemas, las dolencias o qué sé yo, o los comentarios digan, esto es imposible, Dios dice, todo es posible. Todas las promesas son sí en Él, ¿cierto? No son no, son sí en Él. Entonces, cuando la lógica nos esté diciendo es imposible, a mí me pasó. Yo pensaba que en el laberinto donde yo había caído hace años, ni Dios era capaz de sacarme de donde había caído. Sí, eso me decía, ¿verdad? Pero cuando dije, Dios, acá hay, donde yo caí en este abismo, venga y sácame usted mismo porque yo no soy capaz, Él fue y me sacó. Cuando yo dije, no, no puedo, Él bajó. Pero mientras uno esté pensando que puede, pues el Señor lo deja ahí hasta que Él sepa que uno no puede. Él es el que hace las cosas. No es con ejército, no es con poderes, es con el Santo Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, hoy Dios nos está llamando a creer ciegamente en lo que Él ha dicho. No importa lo que su conciencia, su intelecto, su sentir, su razonamiento esté diciendo, sino lo que Dios nos está diciendo. Entonces, Dios nos está llamando a eso. Necesitamos alinearnos a la fe de Dios, a la fe que viene por el oír la palabra de Dios, a esa fe que no tiene límites, a esa fe sobrenatural. Por lo tanto, debemos renunciar, seguir creyendo las mentiras que estamos escuchando, las mentiras que Satanás está metiendo, lo que
nuestra capacidad humana está diciendo, ¿cierto? Sea en el área que usted necesite. Amén. Entonces, hoy vamos a renunciar a la duda, a la incredulidad, al temor. Y vamos a decirle a Dios que vamos a creer en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos está diciendo a través de sus instrucciones. A todas esas promesas que están firmadas con sangre, porque esas promesas son promesas de un pacto, no son promesas hechas sin estar firmadas con sangre. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle, Señor mi Dios y Padre eterno, hoy, Señor, me alineo a la fe sobrenatural y renuncio a esa fe natural que no me deja recibir lo que tú compraste para mí, lo que tú creaste para mí, Señor. Renuncio al miedo, a la zozobra. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús a las mentiras y al engaño de Satanás, diciendo que Dios no puede cumplir lo que prometió. Hoy, en el poderoso nombre de Jesús, rompemos toda alianza con Satanás y sus secuaces. Destruyo todo argumento de Satanás que se levantó contra el conocimiento de Cristo. Hoy yo declaro que mi mente es la mente de Cristo, es una mente creadora, una mente capaz, una mente diseñadora, una mente llena de sabiduría y del conocimiento, una mente limpia. Mi mente es la mente de Cristo y por el poder de la palabra hoy activo la fe de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, la activo y veré milagros, veré señales, maravillas y prodigios, aun cuando no los esté sintiendo, aun cuando no lo esté viendo con mis ojos, aun cuando no lo esté percibiendo. Sé que su palabra es veraz, sé que su palabra es única y que no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, declaro lo que está escrito en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Hoy venzo al mundo y a sus deseos. Y recibo lo sobrenatural de Dios. Somos sobrenaturales porque somos espíritu nacidos de Él. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Hoy recibo mi milagro, hoy recibo mi sanidad, hoy recibo mi liberación y hoy recibo el Espíritu que creó todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Ese Espíritu que resucitó a Jesús, el que vivifica mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Rechazo esta dolencia, rechazo esta enfermedad, aunque la esté sintiendo, no te creo. Yo creo en lo que la palabra dice, en lo que mi Dios me dijo, que por las llagas fui curado. Aunque esté sintiendo, lo ignoro. Eres una mentira. Acepto la verdad de Dios en el nombre de Jesús. Soy libre para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos libres. Libres por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, Pastor Edgar, gracias, gloria a Dios. Mire, solamente permítame añadir a esta maravillosa enseñanza. Mire, hermanos, ¿cómo conocer si usted cuál de las dos fe tiene? ¿La fe natural o la fe espiritual? ¿Cómo conocemos que de verdad, si su fe es con lo que dice el salmista en el Salmo 27, mira, quien lo escuchara diría, este tipo está loco, está drogado o está
algo, pero mira lo que dice Salmo 27:2. Cuando se juntaron los contra mí, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, o sea, para destruirlo, anularlo. ¿Ellos qué pasó? Tropezaron y cayeron. Y ahora mira lo que dice, cuando su fe ve que ya fue aumentada, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ah, ahora sí estamos creyendo que mi fe no está fundamentada en mi pensamiento o como piensa el mundo. Ahorita, en las actuales circunstancias que está viviendo el mundo, ¿por qué hay tanto temor en tantas personas, aún incluyendo pastores? Aún incluyendo pastores. ¿Por qué razón? Porque se están alimentando de las noticias. Se están alimentando de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que le están diciendo, cómo habla el mundo. El mundo no puede hablar como habla un hijo de Dios. Perdóneme. En las noticias no le van a dar lo mismo que le da la palabra de Dios. Si yo, mi fundamento está en la palabra de Dios, la palabra me va a aumentar a mí. Voy a crecer en una fe a tal punto que no me importa cualquier cosa. ¿Por qué? Porque usted sabe una cosa, que su redentor está vivo. Y él dijo, venga, Juan, Edgar, Wendy, Oliva, Lucy, yo estoy contigo para librarte, para ampararte, para defenderte. No te dejaré, no te desampararé, aleluya. Ahora, ¿de qué te estás alimentando? Si su fe está decaída, está teniendo temor como cualquier mundo, yo le voy a pedir una cosa. Deje de escuchar lo que dice tanto el mundo. Yo le digo, no vemos noticias. Aquí está el monitor que tenemos aquí, pero aquí no tenemos televisores. Allá en la congregación hay dos televisores y bien grandes, pero sabe una cosa, no los utilizamos para lo que no tenemos que utilizar, para ver la palabra, escuchar las letras de la adoración y la alabanza. Le está dando un mal uso a lo que el Señor te entregó, porque está haciendo para su propia perdición, el propio miedo, el propio espanto, la propia inseguridad. Te digo, encamínate a los diseños perfectos de Dios. Busque el pan, busque la copa en el nombre maravilloso del Señor, por favor. Vamos a buscar el pan. Busque la copa rápido, pronto, en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Ya la tiene ahí? Ah, bendito sea Dios. Aleluya. Hoy yo quiero que vayamos. Búsquela, ya la tenemos. Mateo 26. Vamos a buscar la palabra. Si tiene usted el pan y el vino, aleluya, vamos a participar hoy en el cuerpo y en la sangre del Cordero de Dios. Mira lo que está diciendo y yo quiero compartirle lo que dice la palabra del Señor. Levante el pan, levante la copa y dígale, Señor, hoy participamos del cuerpo y de la sangre, Señor. Bendice y santifica estos dos elementos con los cuales voy a participar del cuerpo y de la sangre. Que hoy al participar mi vida sea bendecida, manifestada en gloria y en poder, conforme está esperando la naturaleza, que se manifieste en los hijos de Dios y le diga a los espíritus, al demonio, a los brujos, a los hechiceros, a los violentos, calla, enmudece en el nombre de Jesús. Padre, porque tu palabra dice que mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y les dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Tomó en sus manos una copa de vino, dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y les dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. ¿Por qué? Porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Dígale, sí, Señor. Dilo conmigo. Dígale, sí, Señor. Acepto el sacrificio que tú ya pagaste por cada uno de nosotros. Acepto que mi casa hoy está sobre esa promesa. Estamos parados en la roca de salvación, un fundamento más que valedero, la promesa y la palabra de mi Señor, el que hizo los cielos y la tierra y que me dio el poder y la autoridad. Por eso el Señor dice, mire lo que dice en lila o en morado, a menos que comas la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, no podrás tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y él nos resucitará en el día final.
pues su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dígale, sí, Señor, acepto que tú vivas aquí en mí. Acepto la redención de mi alma. Acepto la justicia tuya, Señor. Por eso hoy tomo el cuerpo y tomo la sangre del Cordero de Dios para habitar en ti y que tú vivas en mí. En el nombre de Jesús, todos los hijos del Dios Altísimo.